En la epístola de Judas estamos estudiando acerca de la apostasía en nuestros días, y Judas nos presenta un retrato, por así decirlo, para que podamos reconocer a los apóstatas. Escuché de un hombre joven, bien vestido, que entró en un banco, se dirigió hacia una de las cajeras y le entregó una funda plástica y una nota que decía: "Este es un asalto. Ponga en la funda todo el dinero que tiene. Le estoy apuntando con un revólver, así que apresúrese". La cajera muy serenamente tomó un papel, escribió algo y le entregó el papel al presunto asaltante. Y la nota decía: "El departamento de fotografía del banco le está apuntando con una cámara de alta definición, tomando su foto, así que sonría, por favor". ¿Por qué tomar la foto a un ladrón de bancos? Pues para tenerla en los archivos policiales y tener fichada a esa persona. Verá, para atrapar a cualquier criminal es necesario reconocerlo. Y nada mejor que un retrato para hacerlo. Dios nos ha dado un retrato de un criminal espiritual, alguien que es verdaderamente peligroso. Y para que podamos reconocer a ese criminal, Dios nos da una descripción detallada de ese individuo. Leamos Judas 12. "Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas". Aquí Dios nos da las 5 marcas de un apóstata para que podamos reconocer cuando lo veamos. Y no piense que lo que estoy diciendo no es relevante. De hecho, es muy relevante, especialmente en esta época en la cual estamos viviendo, cuando Satanás se ha infiltrado en la religión y está usando la religión para sus propios propósitos. ¿Sabe que la mayoría de los seres humanos no necesita más religión? Lo que necesitan es una relación personal con Jesucristo. Y cuando predicamos y enseñamos directamente de lo que dice la Biblia, habrá gente, incluso cristianos, que digan: El pastor no debe predicar de esa manera. No es políticamente correcto". Escuche, sé que mi predicación no es políticamente correcta, pero es bíblicamente correcta. Eso es lo que a mí me importa. Cuando, como Judas lo dice, contendemos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, la gente dirá que somos intolerantes, estrechos de mente, chapados a la antigua, que no somos verdaderamente cristianos si es que no ponemos nuestros brazos alrededor del cuello de todo el mundo y le decimos: "Mi amigo, mi hermano, su religión, cualquiera que sea, es tan buena como la mía". Pero permítame decir enfáticamente algo. Hay una fe genuina que una vez fue entregada a los santos. Y esto no lo digo yo porque sea muy inteligente, sino que así lo dice la palabra de Dios. Pero no hay nada más triste y espiritualmente doloroso que el ver a iglesias y denominaciones que una vez fueron columna y baluarte de la verdad convertirse en apóstatas y liberales materialistas. Por ejemplo, en un gran concilio nacional de iglesias con la asistencia de más de 1,000 pastores y líderes laicos, un poquito más de la mitad de los asistentes declararon creer en la divinidad de Jesús. Una tercera parte de los asistentes dijeron que el diablo definitivamente no existe. Solo un 25% de los asistentes creían en los milagros bíblicos. Y todo esto entre líderes espirituales denominacionales y pastores de iglesias, transitando por el camino de la apostasía. Ahora, recuerde que un apóstata no es necesariamente alguien que pertenece a un culto falso. Es una persona perdida, pero no un apóstata. Un incrédulo no es un apóstata. Apostasía significa separarse voluntariamente de la verdad. O sea, alguien que conoce la verdad, la acepta, la promociona y de pronto renuncia a esa verdad.
comienza a burlarse de esa verdad y se opone ferozmente a esa verdad. Un apóstata tratará de reemplazar esa verdad. Pero hay algo en el apóstata que no le deja abandonar su iglesia ortodoxa para empezar su propia iglesia, que lo hace volver a su iglesia madre y, como Judas lo dice, entrar encubiertamente, no por la puerta del frente, sino por alguna puerta lateral. Y lo hacen no para promover el trabajo de Cristo, sino para tratar de destruir la obra del Evangelio. Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe, lo cual significa que hay una batalla por la fe bíblica frente a la cual no podemos ni debemos permanecer ni apáticos ni neutrales. No solo es necesario reconocer a los apóstatas, sino también debemos saber lo que significa la gran batalla por la Biblia y cuáles son las verdades fundamentales que son las más atacadas hoy en día. Una verdad atacada es el nacimiento original del Señor Jesucristo. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿qué diferencia hay si creemos eso o no? Mi amigo, aquí estamos hablando de nuestro destino eterno, que depende de ese hecho. Si Jesús no nació de una virgen, Él es tan pecador como cualquiera de nosotros. Y si Él fue pecador como usted o como yo, no hay expiación por medio de su sangre, porque un Dios santo no aceptará un sacrificio impuro. Si no hay sacrificio de sangre, no hay salvación. Si no hay salvación, no hay regeneración. Si no hay regeneración, no hay esperanza del cielo. Sin el nacimiento virginal, mi amigo, usted y yo no tendríamos ninguna esperanza. Y aquí no solo estamos hablando del nacimiento original de Cristo, sino también de su completa deidad. En nuestros días hay muchos que no aceptan la total deidad del Señor Jesucristo. Permítame decirle que Jesús no solo fue un gran líder, no solo fue una relevante figura religiosa, ni fue solo un gran profeta, sino que fue Dios mismo. Grande es el misterio de la deidad. Dios manifestado en la carne. El Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Como Juan inspiradamente lo dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra verdad atacada es la sangre expiatoria, o sea, el trabajo sustitucionario de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. A los doctrinalmente liberales y apóstatas no les gusta la predicación acerca de la sangre del Señor Jesucristo. Les es repugnante el trabajo sustitucionario de expiación de Cristo en la cruz. Otra verdad atacada es la segunda venida de Cristo, y nos referimos a la segunda venida del Señor Jesucristo en forma literal, física. El doctor Lucas en Hechos relata que Jesús, después de su resurrección y antes de su ascensión, habló con sus discípulos dándoles órdenes muy precisas. Luego ellos vieron cómo ascendía al cielo en una nube. Y estando ellos observando este extraordinario acontecimiento, 2 varones con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos y les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Otra verdad fuertemente atacada es la resurrección de Cristo. Note que no estoy siguiendo un orden cronológico, pero eso no cambia las verdades que estoy compartiendo con usted. Es increíble cómo en nuestros días se ataca la resurrección literal de nuestro Señor Jesucristo por parte de pseudoteólogos liberales y apóstatas. Consustancial con nuestra fe cristiana es la predicación de la tumba vacía. Y nunca debemos minimizar la resurrección del Señor, porque es su resurrección y su ascensión a los cielos el sólido fundamento de su pronto retorno. Pero también atacan la infalibilidad de la palabra de Dios. Dicen que no es inspirada por Dios, que está llena de errores, que es irrelevante para el contexto cultural en el cual vivimos, y cosas así por el estilo. A los apóstatas no les gusta escuchar estas verdades que estoy diciendo, pero eso a mí
no me quite el sueño. Así que no solo debemos reconocer a los apóstatas, sino también debemos saber cuáles son los grandes fundamentos de nuestra fe. El retrato de un apóstata que Judas nos muestra es para que lo tengamos como señal de advertencia en nuestra mente. Y hay 5 puntos importantes que debemos recordar. Primero, un apóstata es una persona peligrosa. Ve el verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Es interesante la palabra manchas en este contexto. En el original griego significa una enorme y peligrosa roca oculta en el lecho de un río. Las rocas que se ven no son peligrosas porque se las puede evitar. Pero las rocas escondidas siempre representan un inminente peligro. No fue la parte del témpano de hielo que se veía lo que hundió al Titanic, sino la parte que no se veía, que estaba por debajo de la superficie del mar. Judas lo que está diciendo es que aún en sus fiestas de compañerismo, en sus ágapes, habrán rocas escondidas, los hombres que han entrado encubiertamente para hacer daño, los apóstatas. El diablo odia cualquier reunión de compañerismo en donde sea evidente la unidad y la práctica sincera del ágape y la coinonía entre los hermanos. La apostasía no solo es peligrosa porque detesta la verdad, sino también porque causa divisiones. Lo que mantiene unidos a los creyentes es el amor mutuo que tenemos por el Señor Jesucristo y en el Señor Jesucristo. Tenemos una sola manera de pensar en cuanto a la deidad de Cristo, la inspiración e infalibilidad de la Biblia y sus absolutas verdades teológicas y doctrinales. Y esa es la razón por la que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En segundo lugar, la apostasía es engañosa. Veamos el verso 12. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Tácitamente Judas está reconociendo que las lluvias eran muy importantes en esa región. La época de lluvias llegaba, pero tenía muy poca duración. Por eso las lluvias eran tan importantes. Se puede imaginar a un agricultor durante un tiempo de sequía. Ha estado orando a Dios por lluvia y ve una nube y tiene la esperanza de que por fin habrá lluvia. Pero la nube soplada por el viento desaparece. ¡Qué gran desilusión! Una nube sin agua. Dios dice que los apóstatas son así. Recuerda que en el verso 4 Judas dice que algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahora en el verso 12 dice que son nubes sin agua, movidas por los vientos. A veces las nubes prometen lluvias, pero no sueltan ni una sola gota de agua. Anote al margen Proverbios 25:14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Así son los apóstatas. Lo triste es que miles y miles de personas asisten a iglesias apóstatas para escuchar a un predicador apóstata, un infiltrado, una vanidosa y pasajera nube sin agua. Entran sedientos a la iglesia y en vez de recibir el agua de vida, les dan la sal de la mentira y salen mucho más sedientos de lo que entraron. Escuelas dominicales, cultos de oración, programas de radio y televisión, conferencias bíblicas, revistas, libros y folletos están llenos con la nada de la apostasía. Un servicio religioso puede ser aburrido y monótono, o puede estar en llamas con celo satánico, pero carecer totalmente del fuego del Espíritu Santo. Estará vacío de enseñanza bíblica. No habrá conversiones y no habrá genuino gozo espiritual. No habrá victoria en Cristo. Y lo peor es que la gente ni siquiera se da cuenta de que está siendo engañada espiritualmente. Tercero, los apóstatas, aunque vivos, están muertos. Son como árboles sin fruto. Miremos el verso 12 nuevamente. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ahora mire el impresionante contraste que encontramos en el Salmo 1, versos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Un apóstata es como un árbol inútil en el huerto. Solo ocupa espacio y succiona el alimento destinado a las otras plantas y árboles para producir nada. ¿Qué se puede hacer con un árbol muerto? Bueno, puede trasplantarlo, pero sería como pasar un cadáver de una tumba a otra. Un apóstata puede ir de iglesia en iglesia, pero en cualquier iglesia será como un árbol muerto. También podría podarlo. Pregunto, ¿de qué vale podar a un árbol que está muerto? De nada, porque si está muerto ya no sirve para nada. O podría tratar de cultivarlo, o sea, ponerle agua y abono y nutrientes y todo eso, pero le puedo asegurar que nada crecerá en ese árbol. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Que ni los estudios bíblicos, ni las oraciones, ni las buenas obras, ni la asistencia a la iglesia cambiará a un apóstata que antes conoció y practicó esas verdades, porque el apóstata voluntariamente ha escogido el morir en sus transgresiones y pecados. No sirve de nada el cultivar un árbol muerto. El cambio de iglesia o denominación tampoco sirve para nada. El cambiar de nombre al árbol tampoco da resultado, porque ese árbol, llámese como se llame, está muerto. Se cuenta de una hermana metodista que le dijo a su pastor: Pastor, creo que voy a seguir la doctrina bautista. Y el pastor le contestó: Me parece que está bien. No creo que hay nada de malo en cambiar la etiqueta en una botella vacía. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un apóstata es como un árbol inútil en el huerto, solo ocupa espacio y succiona el alimento destinado a las otras plantas y árboles para producir ¿qué cosa? Nada. ¿Qué se puede hacer con un árbol muerto? Bueno, puede trasplantarlo, pero sería como pasar un cadáver de una tumba a otra. Ahora, ¿cuál es la aplicación de esto? Que ni los estudios bíblicos, ni las oraciones, ni las buenas obras, ni la asistencia a la iglesia cambiará a un apóstata que antes conoció y practicó esas verdades, porque el apóstata voluntariamente ha escogido el morir en sus transgresiones y pecados. Bueno, si usted ya está listo, yo también lo estoy. Así que prosigamos con el material para hoy. Sabe que los apóstatas están en todas las iglesias y en todas las denominaciones. Hay muchas cosas que puede hacer con un árbol muerto, pero lo más práctico que puede hacer con él es quemarlo. Ahora, por favor, no vaya por ahí diciendo que yo dije que hay que quemar a los apóstatas, porque no, de ninguna manera he dicho eso. Eso sería como emitir un juicio que solo Dios puede hacerlo. Y Dios, por medio de Judas, habla de los apóstatas, que son como árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y alguien me preguntará: Pastor, ¿qué quiere decir eso? Primero, que están muertos y no producen ningún fruto. Y segundo, que son desarraigados, o sea, sacados con raíz y todo, y echados en el fuego. Y la Biblia es muy clara identificando el lago de fuego, que es la muerte segunda. Si usted no ha nacido 2 veces, usted morirá 2 veces. Morirá físicamente en sus pecados y vivirá separado eternamente de Dios en las llamas del infierno. Hay algo que usted nunca podrá obtener de un árbol muerto. Nunca podrá obtener ningún fruto. Anote al margen Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y en Gálatas 5:22 leemos: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Note que el fruto no lo producimos nosotros, solo lo llevamos. Un apóstata puede imitar a un cristiano, pero no puede llevar el fruto del Espíritu. La vida de un apóstata se caracteriza por su falta de fruto. Busque Mateo 15, versículo 13, en donde Jesús dice:
toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué es un apóstata? Es una persona peligrosa como roca escondida, engañosa como nube sin agua y muerta como árbol sin fruto. Cuarto, un apóstata es como olas embravecidas. Judas 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Un apóstata es como un agitado mar de descontento. Nunca tiene paz en su corazón porque no tiene paz consigo mismo. Y no tiene paz consigo mismo porque no está en paz con Dios. Y como no está en paz con Dios cuando está en su iglesia o denominación, lo único que hace es crear problemas. Busque Isaías 57, los versos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Siendo todavía adolescente, vivíamos en West Palm Beach, en la Florida. A mi hermano y a mí nos gustaba ir a la playa después de un huracán. Es increíble lo que veíamos en el océano Atlántico después de una tormenta o un huracán. Parecía como si el mar estuviera devolviendo toda la basura que había en sus aguas. Y en la playa quedaban toda clase de desperdicios, agradables y desagradables, que habían estado escondidos en las aguas del océano. Claro, cuando el mar estaba en calma, no se podía ver nada de esto. Y esto es lo que está diciendo Judas acerca de los apóstatas, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Permítame decir algo más sobre este asunto. Al estudiar especialmente Primera de Pedro y las epístolas de Judas, descubrí que un apóstata tiene un profundo pecado moral en su vida. Y esto es algo que usted necesita aprender. Una persona puede ser incrédula y sin embargo vivir una vida muy moral. Nicodemo fue uno así. Estaba espiritualmente perdido, pero era una persona moral. Una persona puede ser miembro de un culto falso y tener una vida muy moral. Mucho más moral que muchos de los que se llaman creyentes o cristianos. De hecho, lo que hacen muchos que se llaman cristianos nos llena de verdadera vergüenza. Hay incrédulos que viven vidas mucho más honestas, justas y morales que muchos que quienes van a la iglesia con aire de piedad y santidad que en realidad no poseen. Pero un apóstata es algo diferente. Cuando una persona ha escuchado la verdad, conocido la verdad y aceptado esa verdad, y de pronto se vuelve contra esa verdad, esa persona se ha vuelto apóstata. Su discernimiento moral ha sido destruido. Y no solo que ha amordazado su conciencia, sino que prácticamente la ha matado. Y toda restricción espiritual y moral desaparecen. Judas en su epístola eslabona la apostasía con Sodoma y Gomorra. Y Pedro dice que un apóstata es como el perro que vuelve a su vómito. Y aunque esa escena es repugnante, no por eso deja de ser real. Así como real es lo que dice Judas acerca de un apóstata. Deja salir del fondo de sus turbulentas aguas toda la suciedad, toda la basura que hay en su corazón, en su alma, en su vida. Furiosas olas del mar, siempre agitadas y sin ningún descanso, y como no tiene ninguna paz en su corazón, Él no quiere que usted tenga paz. Por eso un apóstata es tan peligroso. La iglesia y el mundo, tristemente, están llenos de ellos. Tengo amigos y colegas con quienes estudié en el colegio, la universidad, el seminario. Con pena y tristeza debo admitir que muchos de ellos son apóstatas. Juntos estudiamos para el ministerio, recibimos las mismas enseñanzas, tuvimos casi los mismos profesores, creímos las mismas verdades. Pero después de un tiempo algo o alguien destruyó su fe y se volvieron apóstatas. Y lo que una vez creyeron como verdad, lo rechazaron. Y después de rechazarlo, se burlaron y ridiculizaron lo que antes habían creído. He mirado la vida de ellos. Y uno tras otro han caído en la sodomía, en la fornicación, en el más abyecto libertinaje y en varios divorcios. Hay algo en la apostasía que le hace diferente a los otros pecados.
Judas lo ve como furiosas olas del mar, que es una forma muy gráfica de ilustrar la furia inquietante que se anida en el corazón del apóstata y que manifiesta exteriormente por medio de la espuma de su ira. Y esto, mi amigo, no es mi opinión personal, sino lo que Dios dice en su palabra por medio del apóstol Judas. Finalmente, un apóstata está condenado como una estrella errante. Veamos la segunda parte del verso 13 de Judas. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué es una estrella errante? Para este mensaje tuve que estudiar al respecto y descubrí algo muy interesante. Una estrella errante es una estrella que no tiene ninguna órbita, que no tiene lugar fijo y que no se queda en ningún lugar. Y esto es contrario a lo que Dios dice en su palabra. En Jueces 5:20 se hace referencia a las estrellas que en los cielos tienen sus órbitas. Verán, nuestro planeta Tierra es parte del sistema solar, lo cual significa que nuestro planeta es uno de los varios que giran alrededor del Sol, y cada uno de ellos tiene su propia órbita. Y todo el sistema solar es una maravilla de precisión, de armonía, de orden. Armonía, orden y precisión que son atributos de Dios, no el resultado de billones y billones de años de evolución. ¿Ha visto alguna vez una estrella fugaz? ¿Un meteoro? Cuando tenía más o menos 13 años de edad y vivíamos en la Florida, una noche estaba caminando de regreso a casa. Era una noche fría, veraniega, y vi en el cielo la más brillante estrella fugaz que jamás haya observado. Apareció por el norte y desapareció por el sur, dejando... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away.
por brevísimos segundos una brillante estela o huella de su paso por la inmensidad de los cielos. Yo estaba maravillado y no sabía si alegrarme o apenarme porque estaba solo. Pero luego pensé en los miles o millones de personas que en diferentes partes del mundo habrían visto esa estrella fugaz que seguramente en algunas partes del universo se habrá convertido en cenizas. Una estrella fugaz es una estrella o meteoro que no penetra la atmósfera de la Tierra. Simplemente toca la atmósfera terrestre y sigue su viaje por el espacio, porque ya no está sujeta a fuerzas gravitacionales ni del Sol ni de la Tierra, pero sigue errante en la oscuridad del espacio, hundiéndose en el vacío para siempre. Pienso que así será el infierno. Jesús advierte acerca del infierno y en Mateo 8:12 dice lo siguiente: «Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Pedro asegura que la más negra oscuridad está reservada para los apóstatas. Y prácticamente lo mismo dice el apóstol Judas. ¿Se puede siquiera imaginar lo que será el infierno para un apóstata? No poder nunca jamás ver el brillo de una estrella. Nunca jamás sentir el calorcito del sol. Nunca jamás ver la hermosura de una luna llena o de una puesta del sol. Pero lo peor será el nunca jamás ver la sonrisa de Jesús y la resplandeciente luz de su gloria. Un apóstata estará para siempre cubierto de oscuridad y tinieblas. Judas ya ha hablado acerca del eterno fuego del infierno, pero ahora habla también de la eterna oscuridad del infierno, en la cual vivirán eternamente los apóstatas. Pero escúcheme, debemos tener un corazón quebrantado por ellos, y aunque les suene raro lo que voy a decir, lo digo de todas maneras. Debemos orar por ellos, porque representan un peligro para todos, especialmente para los hijos e hijas de Dios. Un apóstata es engañoso como una nube sin agua. Está muerto como un árbol que no da ningún fruto. Es como furiosas olas del mar y está condenado como una estrella errante. Con tristeza debo confesar que mientras más estudio la palabra de Dios, estoy convencido de que es casi imposible, por lo menos desde el punto de vista humano, es casi imposible, digo, que un apóstata se salve. Creo que los apóstatas han cometido el pecado imperdonable. Han conocido la verdad, han visto la verdad, han experimentado en sus propias vidas esa verdad y por alguna circunstancia abandonan esa verdad. Pero no solo que la abandonan, sino que la rechazan tenazmente, se burlan de ella, blasfeman contra ella, ridiculizan todo y a todos los que tengan que ver con Dios, con Jesucristo, con la Biblia. Que Dios tenga piedad de ellos. Judas quiere que reconozcamos a un apóstata tan pronto lo veamos y le escuchemos. Quiere darnos un cuadro, un retrato de un apóstata. Por eso dice en el verso 3, «Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido dada una vez a los santos». Amigo, tenemos la inspirada e infalible palabra de Dios que nos dice del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vivió una vida impecable, esto es, que jamás pecó. Murió en una cruz romana para pagar con su sangre la culpa de nuestros pecados. Fue enterrado en una tumba que no era la suya y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos para estar sentado a la diestra de su Padre. Y pronto regresará a la tierra en forma real, literal, visible, para reinar y gobernar sobre todo pueblo, lengua y nación e implantar su reino de verdadera justicia. Nunca olvide la verdad que está ya en Cristo. La cosa más peligrosa en el mundo es escuchar la predicación de la verdad y no recibirla, porque cuando así se procede, se corre el peligro de volverse apóstata. Oro porque muchos de ustedes, amigos oyentes, sean salvos, que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que tengan una íntima relación con Dios el Padre por medio de Jesús, su Hijo. Oro porque quienes ya tienen esa relación contiendan ardientemente por la fe. Pero a aquellos que aún no son salvos, les invito a hacer
una decisión por Cristo este mismo momento, a fin de que sean salvos y conozcan el gozo y el propósito y el poder espiritual que solo pueden tener por medio de Cristo. Amigo, amiga, si usted está listo para esa tan importante decisión, le invito a orar conmigo la siguiente sencilla oración, pero dígala con fe, depositando toda su confianza en Cristo. Ore con sinceridad y convicción. Querido Dios, humillado me acerco a ti porque me reconozco pecador perdido y necesitado de tu ayuda, tu gracia y tu misericordia. Anhelo que tus oídos estén atentos a mi súplica, no por merecimientos propios, sino por los que Jesús hizo por mí en el Calvario. Señor Jesús, sé que entregaste tu preciosa vida en la cruz y derramaste tu sangre para pagar la enorme deuda de la culpa de mis pecados. Perdóname, límpiame, sálvame y sáname espiritualmente. Quiero nacer de nuevo, y por eso te invito a que vengas a morar en mi corazón este mismo momento y seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida y ayúdame a vivir una vida que traiga honor y gloria a tu nombre. Por favor, hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos, y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa oración y tomó esa decisión espiritual, hay gran gozo en el cielo por su arrepentimiento. Nosotros queremos ser parte de su alegría espiritual. Por eso le invito para que nos escriba y comparta con nosotros acerca de su decisión. Su carta nos dará además la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.